tema de hoy tiene como título ¿Cómo lograr que el futuro sea mejor que el pasado? ¿Cómo podemos lograr que lo que viene por delante supere a lo que ha quedado atrás? El dicho popular dice que todo tiempo pasado siempre fue mejor. Esta es una creencia popular de que las cosas buenas han quedado atrás, ¿no? Y los que tienen años encima y buenos recuerdos, buenas experiencias, pueden quedar prisioneros de que lo mejor ya ha pasado. Lo mejor está atrás, en un recuerdo, en una memoria, en cosas que un día he vivido, un día sucedieron. Por ejemplo, yo no sé cuántos de los que estamos acá hemos ido a comprar música en un CD, por ejemplo, ¿no? Has ido a Rincón Musical o a Musimundo. ¿Recordás que Musimundo antes no vendía electrodomésticos, sino música? Fuiste y te compraste un CD. ¿Cuántos? ¿No? ¿Cuántos tenemos acá que han comprado CD? ¿No? Ahí cae el DNI, plac, ¿no? Pero uno que ha comprado música, que se ha sentado a disfrutar de un CD que compró, a escucharlo en su casa tranquilo, está convencido de que la música de hoy nada tiene que ver con lo que un día fue disfrutar de la música, ¿no? Ni hablar de los estilos que hoy allí son populares, a la buena música que hubo en el pasado, ¿no? Y esto llévalo a otros ejemplos, ¿no? Aquellos que compraban, ¿no? Porque hoy ya no es tan usual el diario en papel, y en la casa había un diario en donde podías tomarte el momento de leer cada domingo o todos los días el diario en papel físico. ¿Cuántos de esos hay acá, no? Hoy en día las noticias vos las tenés allí por el celular y lees la última de la última noticia, pero no es lo mismo. Y aquel que ha probado este tipo de gusto, de sabor a cosas como esa, va a opinar que las cosas del pasado son mejores que las presentes. Y en algunos términos puede ser así. Pero ahora, para muchos, el recuerdo del pasado va a ser un problema que les va a privar de entrar al futuro. Para otros va a ser una realidad, como en estos casos o en otros, de cosas que hemos vivido allí atrás que son insuperables de alguna manera. Pero en términos espirituales estamos hablando hoy que como hijos de Dios nosotros tenemos que comprender, tenemos que captar que como hijos de Dios las cosas que están por delante tienen la capacidad de superar a las vividas, las que Dios ha preparado al frente para el futuro, tienen la potencia de ser mayores, de ser mejores que las que he vivido hasta acá. Y yo tengo que comprender esta verdad espiritual, que puedo alcanzarlas, puedo vivirlas, pero la Biblia va a plantear de que hay condiciones, hay requisitos, hay allí planteos que yo debo asimilarlos, practicarlos, para que lo que viene por delante realmente sea mejor a lo que yo he vivido en el pasado. Y vamos a leer el profeta Ageo. Ageo está, allí es uno de los libros cortos de la Biblia. Es un profeta que él está ministrando en una época en donde hubo un pasado. Había un pasado glorioso allá atrás, terrible en el pasado cercano. Si hablamos del pasado lejano, era glorioso. Había reyes como David, Salomón, que habían vivido el esplendor del pueblo de Dios. Luego vino una decadencia que los llevó al destierro y ahora ellos están regresando, retornando. Y Ageo va a plantear de que para vivir lo mejor por delante, que pudiera superar a todo lo pasado, hay que poner en práctica requisitos que Dios va a reclamar, Dios va a plantear con total claridad que deben ser puestos en práctica para todo su pueblo. Vamos a ir al libro de Ageo capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer varios versículos, te pido que me ayudes allí con tu atención y con tu lectura. Dice:
en el día primero del mes sexto del año segundo del rey Darío, la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo a Zorobabel, gobernador de Judá, y a Josué, sumo sacerdote, y dijo: así ha dicho el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice: todavía no es tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo y dijo: ¿acaso sí es tiempo de que ustedes habiten en sus casas artesonadas y de que esta casa esté desierta? Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos: piensen bien lo que hacen. Ustedes siembran mucho y recogen poco. Comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no entran en calor. Y los que trabajan por un jornal lo reciben en saco roto. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: piensen en lo que hacen. Vayan al monte y traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo pondré en ella mi beneplácito, mi buena voluntad, y seré glorificado. Yo, el Señor, lo he dicho. Ustedes buscan mucho y encuentran poco. Lo que ustedes guardan en su casa, yo de un soplo lo disipo. ¿Y por qué? Porque mi casa está desierta, mientras cada uno de ustedes corre a su propia casa. Palabra del Señor de los ejércitos. Por culpa de ustedes, los cielos han retenido la lluvia y la tierra se niega a dar sus frutos. Yo hice venir la sequía sobre esta tierra, sobre los montes, y el trigo sobre el vino y el aceite, sobre hombres y animales, sobre todos los productos de la tierra y sobre todo trabajo manual. Tanto Zorobabel como Josué, sumo sacerdote, lo mismo que el resto del pueblo, oyeron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, tal y como el Señor su Dios le había ordenado decir, y todo el pueblo tuvo temor delante del Señor. Entonces Ageo habló con el pueblo por mandato del Señor, y como enviado suyo dijo: yo estoy con ustedes. Palabra del Señor. Versículo 14 dice que el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, que era gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, que era sumo sacerdote, lo mismo que el espíritu del resto del pueblo, y todos ellos acudieron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos. Y vamos a leer algunos versículos del capítulo 2, versículo 4 dice: pues esfuérzate ahora, Zorobabel, y esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y ustedes, pueblo todo de la tierra, cobren ánimo y pónganse a trabajar, que yo estoy con ustedes. Mi espíritu estará entre ustedes, de acuerdo con el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto, así que no tengan miedo. Versículo 6 dice: así dice el Señor de los ejércitos: dentro de poco tiempo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones. Entonces vendrá lo más deseado por todas las naciones y llenaré de gloria esta casa. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. La plata y el oro son míos. Palabra del Señor de los ejércitos. Y dice el versículo 9: al final la gloria de esta casa será mayor que al principio, y haré que en este lugar haya paz. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Palabra del Señor de los ejércitos. Hasta ahí leemos. Ageo está en un momento histórico. Ellos han tenido un pasado que es reciente y están allí paralizados porque han llegado de Babilonia y están repoblando Israel, están retornando a Jerusalén y de alguna manera ellos se han paralizado. Ellos volvieron con una orden que fue dada por Dios, el tiempo se había cumplido, el profeta Daniel había anunciado que 70 años eran los que Dios había establecido para que el pueblo de Israel padeciese ese cautiverio, pero ahora
Todo conspiró. El cronómetro del cielo marcaba que era hora de regresar. Y no era regresar para su propio beneficio, no era regresar para sus propios proyectos, sino era regresar para un nuevo tiempo que Dios había establecido de renuevo, de crecimiento, de visitación espiritual. Y ellos estaban ahora paralizados, ralentizados, porque llegaron y sucede lo que nos pasa a todos, que de alguna manera comprendo, creo que lo que Dios tiene debe ser hecho, pero hay cosas que empiezan a distraerme, empiezan a paralizarme. Pero el plan de Dios era traer un tiempo de crecimiento, de renuevo espiritual nuevo, mayor que lo que ellos habían vivido, por lo menos en los últimos 70 años. Él dice allí que la gloria de esta casa, habla del templo, el templo en Jerusalén, la gloria de esta casa va a ser mayor. Atrás habían quedado 70 años en donde esa casa había estado desolada recientemente, años atrás, siglos atrás. Esa casa era gloriosa. Allí había estado Salomón, era oro puro, era una gloria tremenda en donde venían de todas las naciones de la tierra a encontrarse con Dios. Pero ahora no había nada, ahora estaba desolado. Pero Dios les está diciendo lo que viene por delante, ¿qué es? ¿Qué es? Es mejor, es mayor. Yo en esta casa voy a enviar al deseado de las naciones. En esa casa que reconstruye Zorobabel, que reconstruye allí este sumo sacerdote y muchos otros que se ponen en marcha, iba a tener su ministerio Jesucristo. En esa casa iba luego a ser reedificada por Herodes, pero la parte que les tocaba a ellos era poner en funcionamiento lo espiritual y lo edilicio para que la gloria de Dios vuelva a ser real en medio de su pueblo. Y ellos tenían la orden de ponerse a trabajar, a hacer su parte para que la obra de Dios sea algo presente en medio de su generación. Pero este crecimiento, este renuevo, tenía condiciones, tenía parámetros que Dios establece, que si ellos quisieran vivirlo, y presta atención a esto, porque está hablando de su pueblo como algo colectivo, algo grupal, pero también de manera individual para cada uno de ellos. Les habla de su economía, les habla de su vida familiar, de la satisfacción personal, de la plenitud, de estar cumpliendo los requisitos establecidos por Dios. Y Él va a ser claro que si están dispuestos a crecer, si están dispuestos a vivir y entrar a un tiempo mayor que el pasado, es necesario poner en práctica estos parámetros. Y nosotros como iglesia también tenemos que entender que la Biblia nos revela de que la gloria es en aumento, que lo que Dios tiene por delante es crecimiento y también hay añadiduras, que si nosotros aprendemos a hacer lo que Dios nos pide, vamos a vivir en todo orden de nuestra vida personal, familiar, económica, ministerial, en todo orden. Allí vamos a experimentar crecimiento, renuevo, pero también hay parámetros para nosotros. Para experimentar esto, crecimiento, renuevo, es necesario dar lo que Dios me pide. Él es un Dios que pide. Nosotros tenemos la idea de que nuestro Dios es un Dios que da, pero acá Ageo viene a pedir. Él viene a plantear de que hay un reclamo de Dios. Allí Ageo se está plantando frente a Zorobabel, que es gobernador, y a Josué, que es sumo sacerdote, pero también a todo el pueblo, y les está diciendo de que Dios está pidiendo. Él está planteando de que ahora hay que movilizarse para avanzar, para reedificar, a reconstruir lo que es el plan de Dios para esta generación. ¿Y qué pide? Él está pidiendo el Señor prioridades y generosidad. Viene a pedir prioridades, porque todos nosotros priorizamos lo que deseamos, lo que nos gusta, lo que anhelamos, nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestra propia agenda. Pero vos y yo tenemos que saber de que en el cielo
también hay una agenda. En el cielo también hay proyectos y deseos. Y en la medida que yo aprendo a priorizar los de Dios por sobre los míos, yo aprendo a vivir en esta dinámica que es ver lo que solo Dios puede darnos. Dios está pidiendo ofrendas para la construcción del templo. Él les dice allí, miren, vayan, busquen madera, sus casas están terminadas, pero la mía no. Traigan, pongan en marcha la construcción, pongan a movilizarse, porque yo quiero depositar mi gloria. Y nosotros en la medida que aprendemos a diezmar, ofrendar, y en estos proyectos de dar, por ejemplo, para la casa de al lado, nosotros podemos aprender a dar con generosidad lo que Dios nos pide para Él hacer su voluntad. La Biblia revela de que Dios no necesita nuestro dinero. Él no se vale de eso, pero me lo pide para que nosotros seamos parte de sus proyectos acá en la tierra, para que Él pueda derramar bendición sobre nuestras vidas. Él está pidiendo tiempo, está planteando de que ellos debían ir, esforzarse, hacer la tarea, poner en marcha el funcionamiento de este proyecto, debían consagrar su tiempo. Nosotros el tiempo lo priorizamos para nosotros, pero ahora Ageo viene a pedir de parte del Señor mi casa primero, mis proyectos primero, y tus cosas yo voy a bendecirlas. Y este planteo es chocante, fuerte para todo el pueblo y para Zorobabel, para Josué, porque ellos tenían por delante una tarea que no era fácil, no era simple, requería esmero, requería esfuerzo, dedicación, pero iban a aprender un principio espiritual, y es que el manejo del dinero y el manejo de mi tiempo son el reflejo de cómo manejamos prioridades espirituales. Repito, el manejo del dinero y el manejo del tiempo son el reflejo de cómo manejamos prioridades espirituales. Porque este principio lo va a plantear Jesús y Él dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y cómo sigue? ¿Me ayudás? Todas las cosas materiales van a ser añadidas. Ahora, ¿cómo yo puedo medir esto? ¿Cómo yo puedo tener indicadores de que estoy buscando el reino de Dios primero? Por ejemplo, si yo me presentara y te dijera, mira, yo soy una persona responsable, ¿no? ¿Vos qué vas a buscar de mí para chequear que lo que yo te estoy diciendo es verdad? ¿No? Bueno, ¿qué responsabilidad tenés? A ver cómo te está yendo en las cosas que ya están en tus manos. Si alguien dice, mirá, te presento a esta persona que es agradable. Es un valor de alguna manera intangible, difícil de medir. Pero vos vas a mirar si esa persona es agradable, si sonríe, es respetuosa, es amable, es cálida. Vas a chequear indicadores. Y con lo espiritual, cuando nosotros estamos creciendo en el reino de Dios, hay varios indicadores. Ageo está planteando estos dos, el tiempo y el uso del dinero. Y él está planteando de que son indicadores de cómo está mi consagración y mi vida rendida a Dios. No son todos, hay otros como vivir en santidad, estar allí apartado del pecado. Hay varios, pero estos dos son los que plantea Ageo que son necesarios practicar y poner en marcha para que como administrador, ¿por qué? Porque el tiempo y el dinero que tenemos no son nuestros, le pertenecen a Dios. Nuestro tiempo fue dado por Dios, Él sopla en vos y en mí aliento de vida. Y hasta que Él diga que hay tiempo, vos y yo tenemos tiempo, ¿no? El dinero, de alguna manera, es lo que nosotros recibimos a cambio de tiempo dedicado a un trabajo, a una labor que invertimos. Y cuando yo doy a Dios, sea el diezmo, ofrendas de este tipo como para la construcción de un proyecto espiritual, yo estoy consagrándole a Dios vida, tiempo. Estoy dándole a Dios algo que yo entiendo que todo es de Él, pero le doy a Él
lo que Él pide. Él no pide todo, pero sí pide todo. Pero me pide que yo sea fiel en darle a Dios tiempo para el servicio y lo que Él me pide en cuanto a diezmar, ofrendar y no retener. Cuando las prioridades de Dios, y esto tenemos que ser muy conscientes, no son las mías, yo voy a empezar a padecer consecuencias. Y Ageo las aclara. Y ellos las estaban padeciendo evidentemente, porque ellos decían, todavía no es tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Todavía no es momento de algo tan grande. ¿Acaso, le dice Dios, si es tiempo de que ustedes habiten en sus casas terminadas, dedicadas, lindas, y mi casa esté desierta? Ellos tenían una actitud de postergación blandita con las cosas espirituales. Ellos tenían una actitud de dejar para otro momento, de aplazar, demorar lo que Dios les estaba pidiendo que sea hecho ahora. Pero allí viene un reclamo y Dios les aclara que las consecuencias que ellos viven tienen que ver con esta actitud espiritual. Les dice, ustedes siembran mucho y ¿qué recogen? Comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no entran en calor, trabajan por un jornal y lo reciben como en saco roto. Es como que ni bien cobran, cuando salí de cobrar ya se va perdiendo ahí, ni llegaste a tu casa, ¿no? Ni llegaste a tu casa y hubo ahí un agujerito en la tarjeta de débito que ya empezó a hacer desaparecer todo, ¿no? En la mochila ni llegó a casa el cobro del jornal, del trabajo diario y ya se disipó. Piensen en lo que hacen. Vayan al monte, traigan madera, reconstruyan mi casa. Ustedes buscan mucho y encuentran poco. Guardan en sus casas, pero yo de un soplo los disipo. Y miren lo que les plantea, les dice, los cielos han retenido la lluvia y la tierra se niega a dar sus frutos. Yo hice venir la sequía sobre esta tierra, sobre los montes y el trigo, sobre el vino y el aceite, sobre hombres y animales y sobre todos los productos de la tierra y sobre todo trabajo manual. Dios les está aclarando de que las consecuencias que ellos padecen tienen que ver con cómo ellos están manejando sus prioridades en cuanto a dar tiempo y a dar lo que Dios le pide de lo material. Ahora, esto hay que aclararlo, así sin mucha vuelta, de que no siempre son solo estos factores, ¿no? Vos podés diezmar, podés ofrendar, ser generoso en cuanto a dar, todo lo que Dios te pide y ser una persona que está completamente sirviendo al Señor, pero a full en todo lo que Él te manda hacer, pero ser alguien desordenado en tus cuentas, ¿no? Ser alguien que no administra, no registra, no planifica, bueno, ahí no hay con qué darle. Esos son otros factores, pero no viene al caso, pero a modo de aclaración, que obedecen a otro tipo de cuestiones, no sé, si soy irresponsable en mi trabajo, el jefe me dice a tal hora y yo vengo a la hora que quiero, ¿no? Obvio que voy a tener serios problemas económicos, pero ahora Él les está aclarando de que como hijos de Dios hay un factor que yo mido lo material, mido lo que hay en mi realidad en cuanto a la satisfacción personal, porque Él está aclarando, les dice, ustedes comen y no se sacian. ¿Te pasó de estar en momentos en donde hay preocupación tras preocupación y querés sentarte a tener paz y no hay forma, ni que vayas a comer la mejor comida, podés encontrar satisfacción, plenitud? Quieren abrigarse y no entran en calor. Había una cuestión de sentido que no estaban ellos experimentando en cuanto a las bendiciones de Dios. También en lo material, también en cuanto a lo familiar. En todo asunto se veía que ellos estaban padeciendo consecuencias por no hacer lo que Dios les estaba pidiendo. Y también se veía en su economía, porque no había lluvia, había sequía, no había prosperidad, había dar vueltas en círculos. Pero ahora Dios les aclara y les dice, miren, ustedes hagan lo que yo les pido, ajusten sus prioridades,
ajusten su generosidad y yo voy a hacer mi parte. Y en la medida que nosotros ajustamos lo que Dios nos pide, las bendiciones de Dios empiezan a materializar en nuestras vidas. Y no tiene que ver solo con mi esfuerzo humano, sino el favor, la bendición de Dios siendo derramada sobre nuestras vidas, proyectos, familias. Y esto es necesario que yo sea consciente. Dios les reclama, les plantea condiciones y les habla clarito. Y la Biblia dice que frente a este mensaje de Ageo, el Señor despertó el espíritu de Zorobabel y el espíritu de Josué, que era sumo sacerdote, lo mismo que el espíritu del resto del pueblo, y todos ellos se pusieron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor. Dios los despertó, ellos se pusieron en marcha, empezaron a revertir esa pasividad, esa postergación, esa cuestión de aplazar lo que Dios pedía, y la bendición de Dios empieza a manifestarse como una promesa. En el versículo 18 y 19 les dice: consideren esto, cuando los cimientos del templo del Señor fueron establecidos, considérenlo bien. Ahora les doy una promesa. Cuando la semilla aún está en el granero, todavía no se han cosechado su grano, ni las vides, ni las higueras, ni los granados, ni los olivos han dado sus frutos. Sin embargo, de hoy en adelante, yo a ustedes, ¿qué les dice? Yo ya los voy a bendecir. Yo voy a empezar a prosperarlos, porque ustedes están haciendo lo que yo quiero que hagan. Están poniendo en marcha los cimientos, el nuevo tiempo, lo que viene por delante. Y las bendiciones de Dios tienen que ver con hacer lo que Él me pide y tener la certeza de que Dios va a empezar a derramar lo que solo Él puede derramar. Les aclara, les dice: miren, ni aún es el tiempo de cosecha, ni es aún el tiempo de empezar a ver resultados, pero desde hoy ustedes van a empezar a ver lo que yo quiero darles. Y yo quiero invitarte que nosotros revisemos nuestra vida. Si estos indicadores que Ageo plantea al pueblo de Dios en cuanto a priorizar tiempo, priorizar generosidad en cuanto a dar, están siendo una realidad en mi vida. Si hoy mi agenda, si hoy mis proyectos son más importantes que los de Él, yo tendría que revisarlos y empezar a tomar decisiones con la convicción de que si hago lo que Él quiere que yo haga hoy, lo que Dios quiere que vos hagas hoy, lo que Él quiere hacer en medio del feliz encuentro, Él va a empezar a bendecirnos como iglesia, pero también de manera personal, de manera allí en tus proyectos, en tus desafíos, en tus anhelos. Dios promete desde ahora empezar a hacer lo que solo Él puede hacer. Yo quiero invitarte que nosotros revisemos hoy cómo estamos en cuanto a estos indicadores y podamos replantearnos. El mensaje de Ageo es: considéralo, pensá, revisá tus caminos, tomá medidas, hacé ajustes dentro tuyo y tené la convicción de que yo voy a darte satisfacción, bendiciones espirituales, pero también materiales y económicas para tu vida y tu familia. Si haces lo que yo te pido, esas añadiduras van a venir, pero hoy, ¿qué te parece? Podemos decirle: Señor, yo estoy dispuesto a revisarme, pero también a hacer ajustes. Vamos a ponernos de pie para cerrar orando y decirle a Dios: Señor, yo quiero que despiertes mi espíritu. Quiero que yo no esté dormido, cuando vos estás queriendo que yo haga cosas bien activas, bien despierto, bien atento. Y te invito a que cierres tus ojos allí conmigo. Si hoy estamos preocupados solos por nuestra casa, solo por nuestros proyectos, solo por nuestra agenda, el Señor nos está invitando como iglesia a ser parte de milagros, a ser parte en donde Él quiere hacer su obra, donde queremos extendernos como iglesia, avanzar. Pero es necesario que en esta noche, vos y yo revisemos cómo está nuestra agenda, cómo están nuestras prioridades. Espíritu de Dios, ven a despertar los espíritus, ven a despertar los corazones.
de esos hombres, mujeres, Señor, que vos querés levantar en esta generación. Allí Zorobabel, Josué y todo ese pueblo lo lograron. Vos visitaste tu casa con tu gloria. Fue mayor el futuro que el pasado. Pero Señor, en el feliz encuentro no queremos quedarnos en recuerdos, no queremos quedarnos en las cosas viejas, sino abrirle la puerta a lo que vos querés hacer por delante, por delante, por delante.